Bienvenidos a Caminando junto a él. Hoy vengo a haceros un pequeño comentario sobre un libro que acabo de terminar de leer, que es este de aquí, se llama Mujer de la Palabra. Yo lo leí en inglés, pero también está en español y os dejaré el enlace para que lo podáis leer si queréis. Y la verdad es que me ha encantado porque habla sobre cómo estudiar la Biblia con nuestras mentes y con nuestros corazones a la vez. Vamos allá. Bueno, pues este libro está escrito por una autora que se llama Jen Wilkin, que es profesora de estudios bíblicos en Estados Unidos, es evangélica y comenta que a lo largo de los años que ha estado estudiando la Biblia se ha dado cuenta de que muchos cometemos ciertos errores a la hora de estudiar la Biblia y nos da pues una serie de pasos y de procesos para aprender a hacerlo bien, porque bueno, si nadie nos ha enseñado cómo hacerlo y nos dedicamos simplemente a escuchar pues los sermones o escuchar algún podcast o a leer libros de otras personas que han estudiado la Biblia por nosotros, pues digamos que no obtenemos ese conocimiento propio sobre la Biblia. Entonces, si alguna vez habéis pensado en estudiar la Biblia y realmente conocer la palabra, utilizando también comentarios de apoyo y otros libros, por supuesto, pero también estudiándola por vosotros mismos, pues digamos que esta autora nos da un poquito las claves de cómo hacerlo. Y lo primero que nos dice es que la Biblia es un libro que revela claramente en cada página quién es Dios, porque digamos que un poco el error que cometemos es pensar que la Biblia es un libro acerca de nosotros, y sí es sobre nosotros, porque en la medida en la que conozcamos a Dios nos vamos a conocer a nosotros mismos. Pero no está escrito solamente para nosotros o para hacernos sentir bien, sino para conocer realmente quién es Dios. Nos dice, por lo tanto ella dice que nos dice quiénes somos y lo que debemos hacer, pero a través de la lente de quién es Dios. Entonces, lo que debemos hacer cuando leemos la Biblia es preguntarnos ¿qué me enseña este pasaje sobre Dios? De manera que también pueda conocerme a mí a través de ese pasaje. Ella se apoya en un versículo que es concretamente el de Marcos 12:30. Bueno, aquí tengo los apuntes y la chuleta para ir guiándome un poquito. En Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muchas veces los cristianos nos dejamos guiar un poco y sobre todo las mujeres mucho sobre el tema de las emociones. Digamos que amamos a Dios con nuestro corazón más que con nuestra mente. Y hay estudios psicológicos que demuestran que el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Por lo tanto, debemos conocer al Dios al que amamos para poder amarle realmente. Luego ella se apoya en Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, debemos cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver a Dios para poder realmente conocerle mejor y amarle. Y aquí lo que os comentaba, el corazón no puede amar algo que la mente desconoce. Y hay estudios que demuestran que el placer se desarrolla a través del conocimiento. Es decir, que cuanto más estudiamos, más sabemos y mayor es el placer. A esto se refiere a que, por ejemplo, cuando tenemos un hobby, cuando nos gusta hacer algo, empezamos con un poquito, nos gusta y queremos un poco más y vamos ahondando. Y cuanto más conocemos sobre ese hobby o sobre ese deporte lo podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida, cuanto más conocemos, más lo disfrutamos y más nos gusta. Pues pasa exactamente lo mismo con Dios. Cuanto más conocemos sobre Él, más le vamos a amar y más le vamos a conocer. Entonces, para disfrutar más de algo, debemos saber más de ello simplemente. Y digamos que la gente que no ha nacido en un ambiente cristiano, por ejemplo, como es mi caso, y que ha descubierto al Señor en una edad más avanzada, después de la adolescencia, digamos que vivimos como una especie de luna de miel, ¿no? De enamoramiento perpetuo con Jesús en ese momento de descubrimiento, cuando nos damos cuenta de que somos hijas del Señor, cuando nos damos cuenta de todas las promesas que tiene preparadas por nosotros, cuando empezamos a vivir con las bondades que nos da, pues es esa luna de miel, ¿no? Y queremos más y queremos más. Lo que pasa es que, bueno, como toda relación y como humanos que somos, pues se va apagando esa llama de pasión inicial. Y lo que debemos aprender es a sostener y nutrir nuestra relación con Dios. Entonces, la mejor manera de nutrirla es leyendo su palabra y sumergiéndonos en ella y exprimiéndola al máximo para saber cuál es el mensaje que realmente Dios tiene para nosotros. Entonces debemos amar a Dios con nuestra mente, dejando que el intelecto informe a las emociones, porque sabéis que las emociones suben y bajan. Hoy me siento bien, mañana me siento mal, hoy doy gracias a Dios por todo lo que tengo, mañana me enfado con Él porque no me ha dado lo que yo quería. Entonces, si nos dejamos llevar solamente por las emociones, va a llegar un momento en el que vamos a tener tantos altibajos que probablemente el enemigo tendrá muchísimas más facilidades para alejarnos del camino del Señor. Mientras que si nos mantenemos en una línea mental, en un conocimiento, en un estado cognitivo mental de Dios, podremos
evaluar mejor nuestras emociones y darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, alineados con la palabra del Señor. Y bueno, cuando ella comenta, la escritora, comenta que cuando buscamos un estudio bíblico debemos hacerlos de manera que nos dé un mayor entendimiento de la Biblia. Ella habla de, en inglés, Bible Literacy, no sé exactamente cómo se pronuncia. Yo lo he buscado en el diccionario porque yo lo entiendo, pero me cuesta traducirlo, ¿no? Se refiere a una especie de alfabetización bíblica, es decir, la Biblia en el sentido literal. Es lo que nos falta, digamos, en nuestros estudios bíblicos. Realmente saber qué dice la Biblia, cómo lo dice, por qué lo dice y cómo lo puedo aplicar en mi vida. Entonces, pues que debemos estudiar la Biblia buscando, digamos, esa literalidad. Dice ella, debemos deshacernos de malos hábitos al estudiar la Biblia, para poder estudiar desde la literalidad bíblica. Y comenta algunos de los errores más comunes, que yo me he identificado con un montón de ellos, no sé si vosotras y vosotros os pasará lo mismo. Por ejemplo, ella comenta que no debemos tratar a la Biblia como existiera para hacernos sentir mejor. Hoy me encuentro mal, voy a leer un poquito de la Biblia, a ver qué me dice el Señor con ese mensaje y me hace sentir un poco mejor. No es esa la función, aunque también nos puede servir para ello, pero no únicamente debemos recurrir a la Biblia cuando necesitamos sentirnos mejor. Dice, no acudir a versículos bíblicos por azar, pues lo típico, vai Señor, ilumíname con un mensaje tuyo hoy y abrimos la Biblia por donde toque, que eso yo reconozco que alguna vez lo he hecho, y el versículo que lees en ese momento, hay veces que dices, ¡guau! Se me ha iluminado, ¿no? Ha bajado el Espíritu Santo y me ha guiado a este tal, pero otras veces de repente te abres con cualquier parte de Reyes o de tal y dices, esto no era lo que me esperaba, por eso debemos evitar hacer esto también. Luego dice, no utilizar la Biblia para dar respuesta a preguntas concretas. Yo os imagino que habrá gente que sí que lo usará de esa manera. Yo concretamente no lo he hecho, aunque sí que puedo imaginar que si tú tienes una duda y pones en oración algo y recurres a la Biblia y puedes encontrar una respuesta en el versículo que recurres en ese momento concreto, puede que sí sea algo que realmente Dios nos ha mostrado. Aunque yo creo que debería ser a la inversa, que cuando Dios quiere transmitirnos algún mensaje en respuesta a una oración que hemos hecho, Él es el que nos manda el mensaje. No hace falta que nosotros vayamos a buscarlo en la Biblia en ese momento concreto. Aunque, bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Luego otro error que nos comenta esta autora es el tema de leer libros sobre la Biblia en lugar de leer la Biblia. Y esto yo soy fan número uno de este tipo de técnicas, porque como muchas me habéis comentado, ostras, es que tengo la Biblia y no sé por dónde empezar. Pues a mí me pasa lo mismo, chicas. La verdad es que hay momentos en los que, bueno, si no has tenido un guía, si no has tenido un pastor en tu vida que te haya guiado y que te haya dicho cómo debes hacer frente un poco, ¿no?, a los estudios bíblicos, pues uno hace lo que puede y todo el mundo tiende pues a leer cosas que nos gustan más emocionalmente, pues tipo los salmos de alabanza, y como bien me decía la pastora de mi iglesia hoy, hay momentos para todo y no solamente debemos ir a lo que nos gusta, sino también a lo que realmente nos da información sobre Dios para conocerlo mejor. Y digamos que lo que sucede con los libros que están escritos por otras personas, que a la vez se han basado en estudios hechos por otras personas, es un poco como el juego del teléfono roto. Es lo que comenta esta autora, que muchas veces el mensaje que nosotros recibimos está descontextualizado y digamos que nos enmarca demasiado en una forma de pensar sobre ese versículo concreto que va muy condicionado a cómo lo han entendido el resto de autores que han escrito sobre ello. Y lo que apoya esta autora es que deberíamos buscar nuestro propio entendimiento, estudiar la Biblia de manera que podamos entender lo que pone directamente sin tener que recurrir a esos comentarios. ¿Para qué? Para que luego cuando leamos esos comentarios realmente ya tengamos una base y esos comentarios sean complementarios a nuestros conocimientos ya adquiridos, que no sea esa la base de nuestros conocimientos. Y de hecho hay grandes eruditos que han estudiado la Biblia y que han hecho mucho trabajo por nosotros, que nos van a enriquecer con sus comentarios y con todo lo que han averiguado, con todas sus traducciones y con todo lo que es la Biblia, por ejemplo, todos los comentarios que aparecen en las Biblias de estudio, o esas personas que se dedican a la teología y que tanto trabajo hacen por nosotros los que no nos dedicamos a ello, ¿no? Pero se apoya en esa manera de estudiar, que estudiemos nosotros por nosotros mismos la Biblia y que luego nos enriquezcamos con los comentarios de otras personas que lo han hecho también. Y bueno, aquí también comenta que lo que os lo acabo de decir, no elegir solamente las partes que más nos gustan, por ejemplo como Salmos, etcétera, sino también leer otros libros de la Biblia. Y lo que ella nos propone es que combinemos nuestro deseo de estudiar con un método que construya literalidad bíblica. Es decir, si tenemos realmente esa necesidad de conocer a Dios y de leer su palabra y tenemos el deseo de estudiar, tenemos una muy buena intención. Lo que pasa es que la buena intención no siempre es suficiente para realmente llegar a conocer a Dios y estudiar la Biblia. Por lo tanto, debemos ponerle un proceso, debemos
Debemos, digamos, poner una estructura de estudio sobre la que nos podamos basar para aprender sobre la palabra. Y lo que ella nos propone son las 5 P's. La primera es el propósito, es decir, enmarcar la parte de la Biblia que leemos dentro del marco general de la Biblia, porque debemos entender la Biblia como un todo, como una gran historia en la que hay 4 partes, que si no me equivoco son la creación, la caída, la redención y la restauración. Entonces debemos identificar cada parte que leamos de la Biblia, en qué parte de esas 4 fases está, para poder ubicarla dentro del gran todo. Entonces por eso dice que debemos estudiar con propósito. Luego nos dice que debemos estudiar con perspectiva, que es la segunda P. La perspectiva se refiere al contexto histórico, por lo tanto debemos conocer de cada parte de la Biblia que leemos quién la ha escrito, para qué la ha escrito, para quién la ha escrito, en qué momento se escribió y con qué objetivo se escribió. Porque una vez que entendemos el contexto podemos entender muchísimo mejor lo que estamos leyendo. Porque muchas veces cuando leemos sobre todo cosas del Antiguo Testamento, ostras, si no conocemos bien el Nuevo Testamento nos pueden chocar mucho. Si no conocemos el contexto sociocultural en el que se escribió, pues también nos pueden resultar muy llamativas algunas cosas e incluso pueden escapar a nuestra comprensión. Por eso debemos contextualizar bien lo que leemos de la Biblia. Y luego la tercera P, me encanta, pero dice que hay que tener paciencia. Estamos hablando de muchísimo texto, estamos hablando de muchísimos conocimientos que están en la Biblia y que obviamente no va a ser una cosa de hoy para mañana. Y yo por lo menos no soy de las afortunadas que le sobra el tiempo para poder dedicarme a los estudios bíblicos y tengo pequeños ratitos para hacerlo, entonces quiero exprimirlos al máximo. Por lo tanto hay que tener paciencia y hay que saber que las circunstancias de la vida nos van marcando de una manera o de otra y que siempre se puede hacer un hueco, pero no siempre es posible dedicarle mucho tiempo. Por lo tanto es, digamos, una inversión a largo plazo, porque probablemente lo que aprendamos hoy nos puede tal vez ayudar de aquí a 10 años, nunca se sabe, ¿no? Pero vale la pena nutrirse ahora para que a largo plazo pues tenga efecto en nosotros. Luego la cuarta P es el proceso. Ella nos explica detalladamente qué proceso seguir para estudiar la Biblia. De hecho nos pone un ejemplo con el libro de Santiago, que os comentaré más adelante. Y la quinta P, en este caso en español es oración, que en inglés sí que es P porque es prayer, pero bueno, ella basa todo en la oración, en que la oración tiene que acompañar a todo el estudio bíblico antes, durante y después, para que realmente el Espíritu Santo nos pueda guiar a través de las Escrituras. Y como no me quiero extender mucho más, digamos que esto es la base para introducir lo que son las 5 P's. Y si os gusta y os apetece, podéis dejar un comentario debajo y a la semana que viene o a la otra, en función de cómo lo tenga, os puedo hacer, digamos, una síntesis con la segunda parte del libro, que son, digamos, el proceso de cómo estudiarlo, que es el proceso que yo tengo pensado adaptar, y también os enseñaré la nueva Biblia de estudio que me ha llegado. Y nada, muchísimas gracias por estar por ahí, espero que os haya inspirado a que cojáis vuestras Biblias y que el Señor os guíe por dónde tenéis que empezar a estudiarlas y realmente empezar a captar el verdadero sentido de la Biblia y de lo que Dios tiene preparado para nosotras y nosotros en ellos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.